Bienvenidos a Platón con Salvavidas. Soy Iván y hoy navegamos entre el mito y la historia. Déjame empezar con una historia que todos queremos conocer. La historia empieza, como no, con un lío amoroso. París, príncipe de Troya, viaja a Esparta y se lleva consigo a Helena, esposa del rey Menelao. ¿Fue un rapto? ¿Fue una huida voluntaria? Depende de a quién escuches y de qué dios esté metiendo mano en la historia ese día. Menelao no se lo toma bien, nada bien. Llama a su hermano Agamenón, rey de Micenas, y juntos reúnen a los grandes señores del mundo griego. Aquiles, el mejor guerrero, Áyax, el más fuerte, Néstor, el veterano, y Odiseo, que no destaca por sus músculos sino por su cerebro. El ejército cruza el mar Egeo y pone sitio a Troya. La guerra dura 10 años. No todo es combate, hay saqueos, treguas, duelos rituales, negociaciones y muchas broncas internas entre los propios griegos. El momento clave llega cuando Aquiles, ofendido por Agamenón, se retira del combate. Sin él, los griegos empiezan a perder terreno. Héctor, el gran defensor de Troya, mata a Patroclo, amigo íntimo de Aquiles. Aquiles vuelve al combate lleno de ira, mata a Héctor frente a las murallas de Troya y con él muere la última gran esperanza de la ciudad. Pero Troya no cae aún. Incapaces de tomarla por la fuerza, los griegos recurren al engaño. Construyen un enorme caballo de madera, fingen retirarse y lo dejan como supuesto regalo. Los troyanos lo introducen en la ciudad. De noche, los guerreros escondidos salen, abren las puertas, el ejército regresa y Troya es destruida. Fin de la historia. O eso es lo que creemos. Así nos la han contado. Pero hoy vengo a fastidiarte un poco la infancia, porque Troya no cayó por un caballo, o al menos no solo por eso, y porque la historia que cuenta Homero no es simplemente una leyenda heroica, sino el reflejo de algo mucho más grande, más oscuro y bastante más interesante. Como vimos en un episodio anterior sobre el colapso de la Edad del Bronce, que te dejo por aquí, hacia el año 1200 a.C., el mundo del Mediterráneo oriental estaba entrando en barrena. Imperios que parecían eternos desaparecen, palacios que ardían hasta los cimientos, rutas comerciales que llevaban siglos funcionando cortadas de golpe, gente moviéndose, migrando, saqueando, huyendo, y justo en medio de este caos aparece Troya, no como una ciudad cualquiera, sino una pieza clave del tablero geopolítico de la época, situada en un punto estratégico brutal, controlando el paso entre el mar Egeo y el mar Negro. Por ahí pasaba el comercio, el grano, los metales y el poder. Y aquí viene el primer giro interesante. Troya no era una ciudad aislada y romántica perdida en el mito. Estaba integrada en el sistema internacional de la Edad del Bronce, bajo la protección y la presión del Imperio hitita. Es decir, estaba integrada en ese mismo sistema internacional que se estaba viniendo abajo por todas partes. Así que la pregunta ya no es solo si existió Troya, sino qué papel jugó Troya en el colapso de todo un mundo. Y para responder a eso tenemos que hacer varias cosas. Tenemos que hablar de Homero, de quién era o de qué fue, de por qué durante siglos se pensó que todo esto era pura fantasía. Tenemos que hablar de un arqueólogo alemán que literalmente excavó con la Ilíada en una mano y una pala en la otra, y al que muchos tomaron por loco, hasta que empezó a sacar ciudades de debajo de la tierra. Tenemos que hablar de los micénicos, de ese mundo guerrero palaciego y violento, que desapareció casi por completo, pero que sobrevivió en forma de poemas. Y para guiarnos en este viaje vamos a usar una excusa literaria magnífica: Los hijos de Homero, de Bernardo Soubirón. Soubirón plantea algo profundamente incómodo para nuestra forma moderna de entender el mundo, algo que una vez lo ves ya no puedes dejar de verlo. En la Ilíada no existe la libertad individual tal y como la conocemos hoy. Los héroes homéricos no son sujetos autónomos que deciden racionalmente qué hacer con su vida. No se sientan a pensar: ¿qué siento? ¿Por qué lo siento? ¿Qué opción es moralmente mejor? No. En el mundo de Homero, las acciones no nacen del interior del individuo. Las emociones no brotan de una conciencia personal, les llegan desde fuera. La ira, el miedo, el error, la locura, el deseo son fuerzas que caen sobre los hombres como una tormenta. Aquiles no elige enfadarse, Aquiles es tomado por la cólera. Y esto es clave. Para Soubirón no estamos ante un recurso literario ni ante una metáfora poética sin más. Estamos ante una forma distinta de concebir la mente humana, un mundo anterior a la idea de individuo libre, responsable de sus actos en sentido moderno. Un mundo donde los hombres todavía no se sienten del todo dueños de sí mismos. Y Troya, las guerras, los héroes, la destrucción, solo se puede entender bien si entramos, aunque sea un poco, en esa lógica mental. Así que quédate hasta el final, abróchate el salvavidas, porque hoy navegamos por Troya, mito, historia y el eco de un mundo que colapsó.
Antes de hablar de Troya como ciudad, antes de hablar de arqueólogos, mapas o imperios, tenemos que escuchar una voz que llega desde hace casi 3000 años, porque todo lo que queremos saber sobre Troya empieza aquí. No empieza con murallas, no empieza con ejércitos, no empieza con un caballo de madera, empieza con una emoción. Homero abre su relato invocando a las musas, como si lo que va a contar no fuera solo historia, sino algo demasiado grande para un solo hombre. Escuchemos cómo empieza la Ilíada. Canta, oh diosa, la cólera de Aquiles, el Pélida, cólera funesta que causó innumerables males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valientes de héroes, dejando sus cuerpos como presa de perros y aves. Así se cumplía la voluntad de Zeus, desde el día en que por primera vez se separaron en disputa el Átrida, señor de hombres, y el divino Aquiles. La Ilíada no empieza con la caída de Troya, empieza con la cólera de Aquiles. Y aquí conviene detenerse un segundo porque esa palabra lo cambia todo. En griego, esa cólera no es un simple enfado. Está muy cerca de un concepto fundamental del mundo homérico, ate. La ate no es culpa, no es locura en sentido clínico, no es un error racional. La ate es una ceguera enviada, una perturbación que nubla el juicio y empuja a actuar de forma destructiva. Y lo más inquietante es esto. El héroe no es plenamente responsable de estar bajo su influencia. Cuando Aquiles se retira del combate, no está tomando una decisión libre, en nuestro sentido moderno. Está atrapado en una red de honor herido, voluntad divina, destino y cólera. Por eso su enfado no es solo personal, tiene consecuencias históricas. La retirada de Aquiles descompensa el ejército griego. No se va solo, se lleva también a sus mirmidones, la tropa más temida del campamento. Provoca derrotas, conduce a la muerte de Patroclo y desencadena una espiral de violencia que culmina con la muerte de Héctor. Una emoción no controlada, no elegida, pone en marcha una cadena de acontecimientos que arrastra a miles de personas. Y aquí Homero nos está diciendo algo brutal. En ese mundo, el sistema entero es tan frágil que basta que un solo engranaje humano falle para que todo empiece a romperse. No suena tan lejano al colapso de la Edad del Bronce, ¿verdad? En la Ilíada, los dioses no son un adorno narrativo, no están ahí solo para darle color al relato, son agentes reales del mundo. Atenea frena un brazo, Apolo desvía una flecha, Hera empuja una decisión, Zeus pesa destinos en una balanza. Y esto no significa que Homero creyera literalmente en dioses bajando del Olimpo, como en una película. Significa que para ese mundo la causalidad no está dentro del individuo. Lo que hoy llamaríamos psicología, entonces se explicaba como intervención divina. Soubiron insiste mucho en esto. Los héroes homéricos no tienen una interioridad cerrada introspectiva moderna. No hay monólogos internos del tipo estoy dudando, estoy reflexionando sobre mis emociones. Hay fuerzas externas que empujan. Hay destino, Moira. Hay cegueras, ate. Hay honor, vergüenza, fama y memoria. Y cuando Homero habla de destino, de Moira, no está hablando de una idea vaga, está hablando de algo muy concreto. Los griegos imaginaban el destino como un telar, y a cargo de ese telar estaban las Moiras, 3 figuras femeninas. Cloto, la que hila el hilo de la vida, Láquesis, la que lo mide, y Atropos, la que lo corta. Cada vida es un hilo, cada héroe una hebra más dentro del tejido. Nadie ve el dibujo completo, ni siquiera los dioses. La Moira no dicta cada paso, pero marca el límite. Hasta aquí puedes llegar, más allá, no. Y cuando un héroe cruza ese límite sin darse cuenta, cuando su juicio se nubla, cuando la pasión le impide ver lo que está pasando, ahí aparece la ate, la ceguera trágica. No como castigo moral, sino como parte del propio tejido del destino. Por eso Aquiles no elige enfadarse, la cólera lo atraviesa, lo arrastra. Y con él arrastra ejército, ciudades y el mundo entero. Homero no solo canta la ira, también nos recuerda algo todavía más inquietante, que ningún ser humano, ni el más valiente ni el más fuerte, puede escapar a aquello que ya está tejido. Escuchemos de nuevo a Homero. Nadie ha escapado jamás a su destino, ni el cobarde ni el valiente, desde el día en que nace. Así lo han dispuesto los dioses y a cada cual le toca su parte. Y esto convierte la Ilíada en algo fascinante. No es solo un poema épico, es el retrato de una mente antigua, de una humanidad que todavía no se concibe como plenamente libre.
Cuando pensamos en Troya, solemos imaginar una historia completa: el rapto de Helena, 10 años de guerra, el caballo, la ciudad en llamas. Pero en realidad eso no está todo en un solo libro. La historia de Troya nos llega sobre todo a través de dos grandes poemas atribuidos a Homero, la Ilíada y la Odisea. Y cada uno cuenta algo muy distinto. La Ilíada no narra la guerra de Troya entera, ni su final. Se centra en un episodio concreto del último año de conflicto: la cólera de Aquiles. Es un poema sobre el honor, la violencia y el coste humano de la guerra. Troya no cae aquí, lo último que vemos es el funeral de Héctor. La Odisea, en cambio, empieza cuando Troya ya ha sido destruida. Habla del regreso de Odiseo a casa. Y entre recuerdos y relatos aparece por fin el famoso caballo de Troya. Pero ya no estamos en la guerra, estamos en el mundo que queda después de ella. Es decir, Homero no nos dio una crónica militar, nos dio algo mucho más interesante: la memoria emocional de una guerra. Por cierto, este verano se estrena una nueva Odisea dirigida por Christopher Nolan, así que aprovecho para lanzar la pregunta. ¿Os gustaría que hiciéramos un episodio dedicado solo a la Odisea? Porque ahí ya no hablamos de guerras, sino de regreso a casa, del viaje del héroe y de uno de los personajes más reinterpretados de toda la historia: Odiseo, Ulises, el eterno viajero. Si os apetece, dejádmelo en los comentarios. Así que si queremos hablar de Troya, tenemos que empezar por quien nos la cuenta: Homero. De Homero sabemos muy poco y eso ya es bastante sospechoso. No sabemos con certeza dónde nació, cuándo vivió exactamente, ni siquiera si fue una sola persona. Eso nos lleva a la famosa cuestión homérica. ¿Fue Homero un poeta concreto o el nombre que damos a una tradición oral colectiva transmitida durante generaciones y fijada por escrito siglos después? Hoy no vamos a resolver la cuestión homérica, eso daría para otro salvavidas entero. Lo importante aquí no es quién fue Homero, sino qué mundo describe. Y el mundo de la Ilíada no es el de la Grecia arcaica en la que se fijan los poemas. Es un mundo mucho más antiguo. Y aquí conviene hacer una pequeña pausa para situarnos en el tiempo, porque esto es clave. En términos generales, solemos dividir la historia de Grecia en varias grandes etapas. Primero está la Grecia micénica, entre aproximadamente el 1600 y el 1200 a.C. Este es el mundo de los grandes palacios fortificados: Micenas, Pilos, Tirinto. Un mundo guerrero, jerárquico, gobernado por reyes, escribas y dioses. Y es aquí donde encaja Troya. Luego, hacia el 1200 a.C., todo eso se rompe. Llega el colapso de la Edad del Bronce: palacios incendiados, redes comerciales cortadas, escritura que desaparece y un sistema entero que se viene abajo, como vimos en un episodio anterior. A partir de ahí entramos en lo que tradicionalmente llamamos la Edad Oscura, entre los siglos XII y IX a.C. Un periodo sin escritura, sin grandes construcciones palaciegas y con muy poca información arqueológica. No porque no pasara nada, sino porque dejó de escribirse. Y solo después, ya en los siglos VIII y VII a.C., empieza a emerger lo que llamamos la Grecia arcaica. Vuelven a levantarse las ciudades, reaparece la escritura, esta vez con el alfabeto, surgen los grandes santuarios. Y es en ese contexto cuando los poemas de Homero se fijan por escrito. Pero ojo, porque todavía estamos muy lejos del mundo que solemos asociar con la Grecia clásica. Sócrates vivirá en el siglo V a.C., Platón escribirá a finales del siglo V y comienzos del siglo IV, es decir, más de 4 siglos después de la guerra de Troya y varios siglos después de Homero. Y eso lo cambia todo, porque el mundo de Homero no es todavía el mundo del razonamiento filosófico, del individuo que se interroga a sí mismo, de la ética pensada y discutida. Ese mundo está por llegar. Mucho más tarde, ya en el siglo IV a.C., aparece Alejandro Magno, que en apenas una década derrumba el imperio persa y extiende la cultura griega desde Grecia hasta Egipto, Mesopotamia y la India. Con Alejandro comienza la llamada época helenística, un mundo nuevo, cosmopolita, intelectual, mezclado, un mundo que ya no se parece en nada al de Aquiles y Héctor. Así que cuando leemos a Homero no estamos leyendo el inicio de la filosofía occidental, estamos leyendo el último eco de un mundo anterior a ella. Y aquí conviene añadir una pieza más del puzzle, porque mucha gente escucha Grecia y piensa automáticamente en democracia, pero eso es un anacronismo. El mundo de Homero no es democrático, ni remotamente. La democracia aparece mucho después, a finales del siglo VI a.C., en Atenas, con las reformas de Clístenes, es decir, más de 600 años después de la guerra de Troya, y unos 200 años después de Homero. Y esto no es casual. Para que exista la democracia hace falta algo previo, la idea de que el ser humano es responsable de sus actos, que puede decidir, equivocarse, argumentar y responder ante los demás. Eso no existía todavía en la Ilíada. En Homero el hombre no decide, es decidido, no elige, es arrastrado. Antes de votar hubo que aprender a pensar que uno podía elegir,
y antes de elegir hubo que salir del mundo de Aquiles. Así que aquí está la clave. Homero escribe en una Grecia que ya ha renacido, pero lo que cuenta pertenece a una Grecia que se hundió siglos antes. Y aquí conviene hacer una advertencia importante. Cuando hablamos de Edad Oscura hay que coger el término con pinzas. No es que de repente Grecia se convirtiera en Mordor y empiecen a desfilar orcos entre las ruinas de Micenas. Es simplemente que se apagan las luces de los archivos, sin escritura, sin palacios y sin grandes inscripciones. Y para los historiadores, lo que no se escribe casi no existe. El mundo no desaparece, se simplifica. Además, gran parte de las fechas que usamos para este periodo se basan en sincronizaciones con Egipto. Egipto funciona como el gran reloj del Mediterráneo antiguo. Cuando un objeto griego aparece en una tumba egipcia, usamos la cronología egipcia para fecharlo. El problema es que si ajustamos mal ese reloj, todo lo demás se desplaza. Por eso algunos investigadores plantean que la llamada Edad Oscura quizá no fue tan larga ni tan oscura, sino simplemente una época mal documentada. Sea como sea, lo importante aquí es esto. Entre el mundo micénico y Homero hay un vacío, un silencio, y Homero escribe justo al otro lado de ese silencio. Troya no es contemporánea a Homero, es el eco de un mundo perdido. Vale, ¿y ese mundo perdido, quién lo formaba? Cuando Homero habla de los aqueos, no está hablando de griegos clásicos, ni de atenienses con toga blanca discutiendo en el ágora. Está hablando de los micénicos, es decir, de los habitantes del mundo palacial de la Edad del Bronce, Micenas, Pilos, Tirinto, Tebas, el mismo mundo que colapsó hacia el 1200 a.C. Los micénicos no eran un pueblo abstracto ni mítico, eran una sociedad muy concreta, muy real y muy dura. Vivían en torno a grandes palacios fortificados, gobernados por reyes guerreros, los Wanaks, rodeados de élites militares, funcionarios, artesanos y campesinos. Un mundo jerárquico, violento y profundamente marcado por la guerra. Las murallas ciclópeas de Micenas no están ahí por decoración. Las tumbas reales llenas de espadas, puñales y armaduras tampoco. En el mundo micénico la violencia no se esconde, se exhibe. Aquí conviene aclarar una cosa importante. Los micénicos hablaban griego, no algo parecido al griego, ni un idioma misterioso perdido en el tiempo. Griego. Lo sabemos gracias a la escritura lineal B, que se utilizaba en los palacios micénicos para llevar cuentas de grano, ganado, aceite o armas. No era una escritura literaria ni poética, era contabilidad pura y dura, la burocracia de un mundo palacial. Cuando se descifró en el siglo XX, la sorpresa fue mayúscula. Aquello no era una lengua extranjera ni un idioma perdido, era griego. Y aquí viene algo aún más interesante. La lineal B no surge de la nada. Deriva claramente de un sistema anterior, la lineal A, utilizada siglos antes en Creta, en el mundo minoico. La lineal A sigue sin poder leerse hoy en día. Conocemos los signos, sabemos cómo se escribían, pero no qué dicen. Todo apunta a que los micénicos, al entrar en contacto y probablemente al dominar el mundo minoico, adoptaron su sistema de escritura y lo adaptaron a su propia lengua, el griego. Es decir, tomaron una herramienta administrativa ya existente y la hicieron suya. Esto nos deja una imagen muy potente, un mundo minoico sofisticado, marítimo, sin murallas visibles y con una cultura muy distinta, y un mundo micénico guerrero palacial y obsesionado con el control, apropiándose de sus técnicas, su escritura y quizá algo más. Pero ojo, aquí entramos en terreno fascinante y delicado, porque el mundo minoico sigue siendo uno de los grandes enigmas del Mediterráneo antiguo. Así que cuando Homero habla de los aqueos, la arqueología y la lingüística moderna nos dicen sin rodeos: está hablando de los micénicos. Y aquí conviene aclarar una cosa muy importante. Los micénicos pertenecen a lo que los lingüistas llaman el mundo indoeuropeo. Y esto hay que explicarlo bien porque la palabra suele prestarse a muchos malentendidos. Indoeuropeo es un término lingüístico y cultural, no biológico. Se refiere a una gran familia de lenguas emparentadas entre sí que con el tiempo dieron lugar al griego, al latín, a las lenguas germánicas, celtas, eslavas, indoiranias. Que una lengua sea indoeuropea no significa que todos sus hablantes compartan una misma cultura, ni un mismo origen exacto. Significa que, si retrocedes miles de años, esas lenguas proceden de una raíz común muy antigua. Entre ellos, uno muy llamativo: sociedades jerárquicas, élites guerreras y una enorme importancia simbólica de las armas, el combate y el honor. Y aquí entra una idea sugerente que plantea Bernardo Subirón. Según él, el mundo micénico, y en general muchos pueblos indoeuropeos antiguos, construyen su identidad en torno
a la guerra. El héroe es guerrero, el prestigio se gana combatiendo, la violencia no es una excepción, es una forma legítima de estar en el mundo. Y esto contrasta con otros mundos contemporáneos, como el minoico, donde no vemos murallas defensivas, apenas vemos armas en el registro arqueológico y la guerra no ocupa el centro del imaginario. Es un contraste fascinante, pero lo dejamos apuntado porque merece un episodio entero. Si os interesa que hablemos de esos pueblos indoeuropeos, de su cultura guerrera, del honor, de las armas y de cómo chocan con otros mundos mediterráneos mucho menos militarizados, dejádmelo en los comentarios y lo navegamos en otros salvavidas. Lo importante aquí es esto. Cuando Homero nos habla de aqueos sitiando Troya, nos está hablando de micénicos, de una élite guerrera expansionista acostumbrada al saqueo, al conflicto y a la imposición por la fuerza. Y Troya, rica, estratégica, situada en un punto clave del comercio entre el Egeo y el Mar Negro, es exactamente el tipo de ciudad que podía acabar en su punto de mira. Así que la guerra de Troya no enfrenta solo a héroes legendarios, enfrenta a dos mundos reales dentro de un sistema que ya estaba al límite. Y ahora sí, vayamos al lugar del crimen, porque Troya no es un escenario mítico flotando entre dioses y hexámetros. Troya estaba en un sitio muy concreto, muy real y sobre todo muy bien elegido. La ciudad se encontraba en la colina de Hisarlik, en el noroeste de Anatolia, en lo que hoy es Turquía, justo ahí donde el mar Egeo se estrecha y se convierte en la puerta de entrada al Mar Negro a través de los Dardanelos, un punto estratégico brutal. Dicho en términos modernos, Troya estaba sentada sobre un peaje marítimo, aunque no uno con barrera, cabina y señor pidiendo monedas. El estrecho es complicado de navegar, con corrientes fuertes y cambios de viento. Cualquier barco que quisiera ir o venir del Mar Negro cargado de grano, madera, metal o esclavos tenía que pasar cerca de la costa troyana. Pero hay algo más. En muchos momentos del año simplemente no se podía cruzar el estrecho. Los vientos no acompañaban, las corrientes eran demasiado fuertes y la única opción sensata era esperar. Y para esperar hacía falta un lugar seguro, un puerto, un refugio. Todo apunta a que Troya cumplía también esa función. No solo vigilaba el paso, sino que ofrecía abrigo a los barcos obligados a detenerse durante días o semanas hasta que el mar lo permitiera. Y ahí es donde entra el verdadero poder. Quien controla el refugio controla la espera. Quien controla la espera controla el comercio. Troya no necesitaba cobrar impuestos escritos para beneficiarse del tráfico marítimo. Bastaba con decidir quién podía entrar al puerto, quién recibía protección y a quién se le hacía la vida un poco más difícil si no colaboraba. Dicho de otro modo, Troya no era solo un peaje, era también la sala de espera obligatoria del comercio del Mar Negro. Y esto no es fantasía. En la antigüedad, controlar un paso estratégico equivalía a poder político y económico. Por eso Troya era rica y por eso Troya era incómoda. En la Edad del Bronce tardía, Troya no era una ciudad aislada en un pequeño reino romántico. Formaba parte del gran tablero geopolítico del momento. En los textos del Imperio hitita aparece mencionada una ciudad llamada Wilusa, un nombre que la mayoría de especialistas relaciona con Ilion, el nombre griego de Troya en la Ilíada. No es una coincidencia menor. En griego arcaico, Ilion habría sonado algo así como Willion. Con el tiempo esa W inicial desapareció y Willion se convirtió en Ilion. No es una prueba definitiva, pero es una de las conexiones más sólidas entre los textos del Próximo Oriente y el mundo de Homero. Wilusa no era una potencia independiente al estilo moderno, sino un reino aliado o vasallo de los hititas. Es decir, Troya estaba vinculada a una de las grandes superpotencias del siglo XIII a.C. Y aquí surge una pregunta clave. ¿Quiénes eran realmente los troyanos? No eran griegos micénicos, tampoco eran hititas en sentido estricto. Todo apunta a que pertenecían al mundo anatolio, probablemente hablantes de una lengua cercana al luvita, emparentada, eso sí, con las lenguas indoeuropeas. Es decir, troyanos y aqueos no eran mundos incomunicados, pero tampoco era el mismo pueblo. Eran vecinos, aliados ocasionales, rivales comerciales y, llegado el colapso, enemigos potenciales. Troya no era griega, no era hitita. Era justo lo suficientemente distinta como para ser peligrosa y justo lo suficientemente importante como para ser atacada. Así que cuando Homero nos habla de una gran guerra en Troya, no está describiendo una pelea local por una mujer guapísima, que también, sino de un conflicto que encaja perfectamente en el contexto del colapso de la Edad del Bronce. Tensiones entre potencias, control de rutas comerciales, alianzas que se rompen y un mundo al borde del abismo. Helena puede ser el mito, pero debajo del mito hay geopolítica.
¿Por qué Héctor parece más moderno? Aquiles es absoluto, excesivo, innegociable. Vive dominado por fuerzas externas, la cólera, el honor, la fama, el destino. Aquiles no negocia consigo mismo, no duda, no pondera consecuencias. Cuando se enfada, el mundo paga el precio. Aquiles es perfecto para un mundo rígido, heroico y violento, y por eso no sobrevive a él. Héctor es otra cosa. Héctor duda, teme, ama, piensa en su familia, sabe que va a morir y aún así actúa. La escena con Andrómaca es brutal. Ella le suplica que no vuelva a combatir. Él entiende perfectamente sus razones, pero vuelve igualmente. No porque los dioses lo posean, sino porque siente responsabilidad. Aquí aparece algo nuevo, conflicto interior. Héctor no está poseído por una emoción externa, está dividido por dentro. Y eso, desde el punto de vista de Soubiron, es fundamental. Si Aquiles representa la fuerza desatada, Héctor representa algo mucho más difícil de sostener, la conciencia del daño, la mirada puesta no en la gloria, sino en lo que se pierde. Escuchemos ahora a Homero en una de las escenas más humanas de toda la épica antigua. Héctor, tú eres para mí padre y madre, hermano y esposo. Ten piedad de mí. No hagas huérfano a tu hijo ni viuda a tu esposa. Quédate junto a la muralla y defiende desde allí a los tuyos. Héctor es más moderno porque ya no actúa solo por honor, ya no es puro instrumento de los dioses. Empieza a parecer algo parecido a la conciencia. Y eso tiene un precio. Héctor es más humano y por eso está condenado. El mundo homérico todavía no sabe qué hacer con alguien así. Por eso la Ilíada no juzga, narra. Homero no eligió entre Aquiles y Héctor, nos los dejó a los dos. Uno representa el mundo que se rompe, el otro el mundo que todavía no saben hacer. Y aquí entramos en la parte arqueológica. Cuando decimos Troya no estamos hablando de una única ciudad, sino de una secuencia de asentamientos que se sucedieron durante más de 3000 años. Los arqueólogos han identificado al menos 9 grandes fases, numeradas como Troya 1, 2, 3 hasta Troya 9. Algunas son prehistóricas, otras de la Edad del Bronce, otras ya claramente griegas y romanas. Muy rápidamente, para no perdernos. Las primeras Troyas, de la 1 a la 5, pertenecen a épocas prehistóricas y protohistóricas, pequeños asentamientos sin relación directa con Homero. Troya 6 y 7a son las que encajan cronológicamente y materialmente con el mundo de la Ilíada. Troya 8 es ya una ciudad griega fundada siglos después por colonos helenos que veneraban el lugar como la Troya de Homero. Troya 9 es la Troya romana, convertida en ciudad importante del imperio, orgullosa de su pasado mítico. Es decir, Troya fue primero un asentamiento prehistórico, luego una ciudad clave de la Edad del Bronce, después un lugar sagrado para los griegos y finalmente una ciudad romana que vivía literalmente de su leyenda. Pero si queremos entender la Troya que pudo inspirar a Homero, tenemos que bajar justo a las capas que nos interesan. Y ahí entramos por fin en la parte arqueológica seria. Las que nos interesan para la guerra de Troya son dos. Troya 6, una ciudad grande, rica y muy bien fortificada. Murallas monumentales, torres, arquitectura cuidada, claros signos de prosperidad y contactos internacionales. Troya 6 parece una ciudad poderosa y estable. Su final, eso sí, no fue una guerra épica, probablemente fue destruida por un terremoto. Y eso es importante, no todo colapso empieza con ejércitos. Troya 7a. Y aquí la cosa se pone interesante. Troya 7a se construye sobre las ruinas de la 6 y muestra un panorama muy distinto. Viviendas más apretadas, almacenes improvisados, grandes vasijas enterradas para guardar grano, señales claras de estrés, miedo y preparación para un asedio. Esta Troya esperaba algo y lo que llegó fue violencia. Troya 7a termina destruida por fuego y combate, en una fecha que encaja sorprendentemente bien con el colapso general del mundo micénico hacia el 1200 a.C. ¿Es esta la Troya de Homero? No lo sabemos con certeza, pero si alguna Troya histórica puede estar detrás del mito, es esta. El caballo puede ser un símbolo. Nada de esto demuestra que existiera un caballo de madera gigante rodando por la playa, pero sí muestra algo mucho más interesante. Una ciudad clave en un punto estratégico, vinculada a grandes imperios, que cae en medio de una crisis sistémica global. Homero no inventó la historia de la nada,
Lo que hizo fue transformar el recuerdo de un conflicto real o de varios en un relato épico. Y eso es lo que hace que Troya no sea solo un mito bonito, sino una pieza fundamental para entender cómo se derrumbó el mundo de la Edad de Bronce. Y aquí quiero romper una lanza a favor de Homero. Durante siglos, Homero fue visto solo como un poeta, un contador de historias, un creador de mitos, poco más. Agamenón, Aquiles o Héctor eran considerados personajes tan legendarios como Hércules o Perseo. Pero el problema no es Homero, el problema es que solemos juzgarlo con criterios modernos. En el siglo VIII a.C. no existía la frontera clara entre historiador y poeta. Homero no eligió entre ser uno u otro, eligió contar. Y contó como se hacía en su tiempo, mezclando memoria, tradición oral, mito y recuerdos de un mundo que ya no existía. La Ilíada no es un acta notarial de la guerra de Troya, pero tampoco es una fantasía sin raíces. Es el eco de una época real, transmitido durante generaciones en un mundo que había perdido la escritura tras el colapso de la Edad del Bronce. Homero escribe, o fija por escrito, siglos después de los hechos, pero escribe sobre un pasado que todavía resonaba en la memoria colectiva. Y eso es lo verdaderamente fascinante, que gracias a él, un mundo que colapsó hacia el 1200 a.C. siguió vivo en forma de versos. Quizá Homero no nos dio la historia objetiva que hoy exigiríamos, pero nos dio algo mucho más poderoso, una historia lo bastante viva como para que casi 3000 años después sigamos excavándola literal y metafóricamente. Y claro, alguien se tomó a Homero tan en serio, tan en serio, que decidió ir a buscar Troya con la Ilíada en una mano y una pala en la otra. Ese alguien fue Heinrich Schliemann, comerciante alemán, millonario autodidáctica, políglota obsesivo y arqueólogo por vocación, aunque no siempre por método. Schliemann vivió en pleno siglo XIX, una época muy concreta, las grandes epopeyas nacionales y la idea de que el pasado glorioso podía y debía encontrarse bajo tierra. Para muchos académicos de su tiempo, Troya era poco más que un mito bonito. Para Schliemann, en cambio, era una dirección postal pendiente de confirmar. Estaba convencido de que Homero no había inventado la historia, la había recordado. Schliemann localizó el yacimiento de Hisarlik, en la actual Turquía, dentro del entonces Imperio Otomano. Compró terrenos, obtuvo permisos, no siempre con demasiada transparencia, y empezó a excavar, como si el tiempo apremiara y Troya se fuera a escapar. Aquí viene la parte incómoda. Sus métodos eran, digamos, creativos. En lugar de excavar con cuidado, estrato a estrato, Schliemann abrió enormes zanjas, arrasando capas enteras del yacimiento. Hoy eso nos pone los pelos de punta. A él, en cambio, le parecía una excelente idea. Y por si fuera poco, Micenas. Pero Schliemann no se quedó ahí. Si Homero decía que Agamenón era el señor de Micenas, había que ir a Micenas. Y allí, en Grecia, desenterró las tumbas reales, máscaras funerarias de oro, armas, joyas, y pronunció una de las frases más famosas y más equivocadas de la arqueología: he mirado el rostro de Agamenón. No, no era Agamenón, y hoy lo sabemos con bastante seguridad. La famosa máscara de oro que Schliemann identificó con el rey de Micenas es en realidad varios siglos anterior a la supuesta guerra de Troya. Probablemente data del siglo XVI a.C., mientras que el conflicto troyano, si ocurrió, encajaría mejor hacia el 1200 a.C. Es decir, Agamenón no pudo llevar esa máscara. Pero aquí viene lo importante: que no sea Agamenón no la hace menos relevante. Al contrario, porque esa máscara demuestra algo fundamental, que en Micenas existieron reyes reales, enterrados con oro, rodeados de armas, joyas y símbolos de poder. No estamos ante un mito, estamos ante una civilización rica, jerárquica y profundamente guerrera. Así que, aunque el nombre sea erróneo, la imagen se quedó. Y se quedó porque simboliza como pocas cosas ese mundo micénico que Homero cantó siglos después. Un mundo de reyes, de honor, de violencia, de gloria y de tumbas llenas de oro. No es el rostro de Agamenón, pero podría haber sido el rostro de cualquiera de los reyes que hicieron posible que la Ilíada no fuera pura fantasía. Así que Schliemann fue muchas cosas: obsesivo, imprudente, genial, problemático, pero logró algo fundamental: demostró que detrás de Homero había historia. No exactamente como la cantó el poeta, no con dioses bajando del Olimpo, pero sí con ciudades reales, reyes reales y un mundo que colapsó de verdad. Y desde ese momento Troya dejó de ser solo literatura
para convertirse también en arqueología. Cuando, según la tradición, estalla la guerra de Troya, el mundo de la Edad del Bronce ya estaba bajo una presión enorme. Los grandes palacios micénicos dependían de redes comerciales frágiles. El estaño llegaba desde muy lejos. Los equilibrios políticos eran inestables. Las alianzas se sostenían con alfileres. Como vimos en un episodio anterior, este era un sistema tan sofisticado como vulnerable. Cuando una pieza fallaba, el efecto dominó era inmediato. Y esto es importante dejarlo claro. Troya no provocó el colapso. Troya fue atrapada dentro de él. Mientras Troya ardía, si aceptamos la tradición y la evidencia arqueológica, en otros lugares del Mediterráneo oriental estaba ocurriendo algo muy parecido. En Ugarit, un rey escribía cartas desesperadas pidiendo ayuda mientras su ciudad era atacada. En Grecia, los palacios micénicos ardían y la escritura lineal B desaparecía. En Anatolia, el imperio hitita se desmoronaba. No estamos hablando de una guerra aislada, estamos hablando de un mundo entero rompiéndose por todas partes, casi al mismo tiempo. Troya encaja en ese patrón como una pieza más del puzzle, no como una excepción. En un contexto así, no es extraño que aparezcan saqueos, desplazamientos de población, conflictos armados y guerras prolongadas por recursos y control estratégico. Lo que en el episodio del colapso de la Edad del Bronce llamábamos pueblos del mar, aquí adopta otra forma, otro nombre, otra historia, pero responde al mismo trasfondo, un sistema que ya no podía sostenerse. Troya no fue la causa del incendio, fue una de las casas que ardieron cuando el fuego ya se había extendido. Y ahora la gran pregunta: ¿quién destruyó Troya? Aquí toca ser honesto, incluso aunque sea menos épico. ¿Fue destruida Troya? Sí. Troya 7a muestra claros signos de destrucción violenta: incendios, armas, muertes, caos. Eso no lo discute nadie. ¿Sabemos quién lo hizo? No con certeza. De aquí entran las teorías. Teoría 1. Los micénicos, los aqueos de Homero. Es la opción más intuitiva y la más popular. A favor, coincide cronológicamente con el colapso micénico. Los micénicos tenían flotas, capacidad militar y motivos económicos. Homero sitúa a los aqueos como atacantes. En contra, no hay una prueba directa que diga estos fueron micénicos. En ese momento, los propios reinos micénicos estaban empezando a colapsar. Conclusión: posible, pero no demostrable. Teoría 2. Conflictos regionales múltiples. Troya pudo caer por una combinación de ataques, no por un solo enemigo épico. Bandas armadas, reinos vecinos, mercenarios, rebeliones internas, oportunismo en un momento de debilidad. Es decir, no una gran guerra estilo Ilíada, sino violencia acumulada en un mundo en crisis. Teoría 3. Parte del mismo fenómeno que los pueblos del mar. Algunos investigadores sugieren que Troya pudo ser destruida por los mismos movimientos de población y violencia que afectaron a todo el Mediterráneo. No necesariamente los pueblos del mar tal como los define Egipto, sino grupos desplazados, guerreros errantes, poblaciones en movimiento. Pero la historia de Troya no termina con sus murallas en llamas. De hecho, ahí es donde empieza otra cosa, porque mientras el mundo micénico se hundía y el Mediterráneo entraba en siglos de oscuridad, el recuerdo de Troya no desapareció, al contrario, se volvió más poderoso. Siglos después, en Roma, un poeta llamado Virgilio escribió la Eneida, y en ella hizo algo muy revelador: ligó el origen de Roma a Troya. Eneas, príncipe troyano, hijo de Anquises y de la diosa Venus, huye de la ciudad en llamas, cargado a su padre a hombros, llevando de la mano a su hijo y salvando los dioses domésticos. No huye como un cobarde, huye como un fundador. Troya cae, sí, pero de sus cenizas nace Roma. Ese gesto no es inocente. Roma no necesitaba decir «somos nuevos». Necesitaba decir somos herederos, herederos de una ciudad antigua, noble, trágica, herederos de un mundo heroico que legitimaba su poder. Y Roma no fue la única obsesionada con Troya. Alejandro Magno visitó Troya antes de iniciar su campaña contra Persia. Rindió homenaje a Aquiles. Se vio a sí mismo como su continuador. Pompeyo el Grande hizo lo mismo, Julio César también. Porque si querías presentarte como señor del mundo, mejor hacerlo con Troya de fondo. Troya se convirtió en algo mucho más que una ciudad caída. Se convirtió en capital simbólica del pasado heroico. Y esto es clave, porque significa que los ecos de Troya fueron tan fuertes, tan persistentes, que durante siglos las grandes potencias del Mediterráneo sintieron la necesidad de vincularse a ellas. No a Micenas, no a Ugarit, no a los hititas, a Troya. La ciudad derrotada, la ciudad trágica, la ciudad que perdió, pero cuyo recuerdo venció. Y aquí volvemos inevitablemente a Homero, porque sin la Ilíada, Troya habría sido una ruina más, un nombre borrado por el polvo. Pero Homero hizo algo extraordinario.
Convirtió una derrota en un mito fundacional. No escribió la historia de los vencedores, escribió la de los vencidos, con tanta fuerza que los vencedores quisieron ser sus herederos. Troya fue destruida, probablemente de forma violenta, y ocurrió en el peor momento posible, cuando todo el sistema estaba colapsando. ¿Fueron los micénicos? Puede ser. ¿Fue una guerra épica de 10 años? Eso ya es literatura. Lo que sí sabemos es esto. Homero no inventó Troya, pero convirtió un trauma histórico real en un mito eterno. Y ahí está la clave que conecta Troya, el colapso de la Edad del Bronce, y la memoria que sobrevivió cuando todo lo demás se vino abajo. Y aquí viene la parte incómoda, porque incluso los vencedores de Troya perdieron. Agamenón volvió a casa y lo asesinan. Menelao tarda años en regresar. Odiseo vaga una década más por mares hostiles. Otros no vuelven nunca. Otros vuelven rotos. La guerra termina, pero el mundo que la hizo posible ya no existe. Troya no solo destruye una ciudad, destruye también a quienes la destruyeron. La Ilíada no termina con la caída de Troya, termina con un funeral, con Príamo, el viejo rey troyano, entrando de noche en el campamento enemigo para suplicar por el cuerpo de su hijo, Héctor, con Aquiles, el mayor guerrero de su tiempo, llorando junto a él, con dos enemigos reconociéndose por un instante como seres humanos. Dos enemigos, dos padres, dos hombres que han perdido demasiado. Así cierra Homero su poema. Así habló Príamo, y Aquiles recordó a su padre. Ambos recordaron, y el llanto se apoderó de los dos. El uno lloraba por Héctor, matador de hombres. El otro por su padre y por Patroclo, y el llanto llenó la estancia. No hay victoria, no hay gloria, no hay final feliz, y eso ya nos dice mucho, porque la Ilíada no es una celebración de la guerra, es el retrato de un mundo que se está agotando. Troya cae en la historia y en la memoria en el mismo momento en que colapsa todo el sistema de la Edad del Bronce. Un mundo de palacios, reyes guerreros, juramentos sagrados y violencia estructural. Un mundo brillante, pero rígido. Poderoso, pero incapaz de adaptarse. En la tradición griega no existe la victoria limpia. La guerra deja miasma, contaminación, exceso, ibris y ruptura del mundo humano. Los griegos no pensaban que los vencedores acabaran mal por mala suerte, sino porque han cruzado límites humanos, han cometido excesos irreversibles y porque la violencia desata fuerzas que ya no controlan. No es castigo moral cristiano, es desequilibrio cósmico. Homero ya lo deja claro, aunque no lo explique con sermones. Aquiles gana gloria, pero muere joven. Agamenón vence, pero pierde su casa. Odiseo sobrevive, pero no vuelve siendo el mismo. Áyax no soporta lo que ha hecho y se destruye. La guerra no termina cuando cae Troya, termina cuando los hombres descubren lo que han perdido por dentro. Después de Homero, los grandes trágicos convierten esto en un mensaje central. Esquilo, veterano de guerra, no escribe desde la teoría. En Agamenón deja claro que la violencia engendra violencia. El exceso en Troya regresa a casa. Nadie sale indemne de una guerra injusta o desmedida. El que pisa la sangre no vuelve limpio. Eurípides es todavía más radical. En las troyanas no hay héroes, no hay gloria, solo mujeres, niños, ruinas y trauma. Eurípides está diciendo algo brutal para su tiempo. La guerra no ennoblece, deshumaniza. Simone Weil, en la Ilíada o el poema de la fuerza, dice algo demoledor. La fuerza convierte al hombre en cosa, al que la sufre y también al que la ejerce. Para Weil, Aquiles no es libre, Agamenón no es poderoso, todos están sometidos a la fuerza. La guerra no es un acto heroico, es una máquina que aplasta a la humanidad de ambos lados. Esto conecta de forma directa con Bernardo Sobirón. Si no hay libertad individual plena, las emociones vienen desde fuera, el héroe no controla del todo sus actos. Entonces, los vencedores no eligen acabar mal, son arrastrados por fuerzas que ellos mismos han desatado. La guerra rompe la frontera entre acción y consecuencia. ¿Por qué acaban mal los vencedores? Porque han vivido demasiado tiempo fuera del mundo humano, porque han normalizado la violencia, porque han roto vínculos, límites y afectos, porque han sobrevivido a costa de convertirse en otra cosa. No es castigo, es transformación irreversible. Y quizá por eso los vencedores de Troya no tienen un final feliz. Agamenón gana la guerra, pero pierde su casa. Odiseo sobrevive, pero regresa roto. Otros no regresan nunca.
no porque los dioses sean crueles, sino porque la guerra cambia a quienes la hacen. Troya no solo destruye murallas, destruye algo dentro de las personas. Homero no nos está diciendo que la guerra sea inútil, nos está diciendo algo mucho más inquietante, que incluso cuando se gana, el precio puede ser demasiado alto. Y quizá por eso seguimos leyendo la Ilíada, no para aprender cómo se gana una guerra, sino para recordar lo que se pierde cuando la violencia se convierte en norma, porque Troya no es solo una ciudad destruida, es una advertencia. Vivimos en un mundo que vuelve a hablar de guerra con ligereza, de victorias rápidas, de enemigos absolutos. Homero ya nos contó cómo acaba esto, no con héroes celebrando, sino con funerales, exilios y silencio. Y ahora, 3000 años después, la pregunta incómoda es inevitable. ¿De verdad estamos tan lejos de Troya? Vivimos en un mundo sofisticado, interconectado, tecnológicamente brillante. Un mundo que se cree racional, libre, dueño de sí mismo. Y sin embargo, emociones colectivas que lo arrasan todo, iras que se contagian, miedos que paralizan sociedades enteras. Decisiones tomadas no desde la reflexión, sino desde la ceguera. Quizá ya no creemos que Atenea nos susurre al oído, pero seguimos actuando como si las decisiones no fueran del todo nuestras, como si fuerzas impersonales, la historia, la economía, la seguridad, la urgencia, empujaran el mundo en una dirección de la que nadie parece responsable, como Aquiles, como Héctor, como un mundo entero antes de caer. Por eso seguimos leyendo a Homero, no para aprender cómo cayó Troya, sino para entender cómo se siente vivir cuando un mundo se rompe. Y todavía no sabemos qué vendrá después, porque Troya no es solo una ciudad destruida, es un espejo, y a veces cuando lo miramos demasiado de cerca, devuelve una imagen inquietantemente familiar. Soy Iván y hoy hemos navegado entre el mito y la historia.